El Perú es uno de los países que ha logrado reducir este costo, o sea, ha cumplido con esta meta. Imagínense que estábamos todavía un poco más alto, ¿no? Pero todos los esfuerzos están orientados a poder seguir bajando esa gran diferencia. Eso creo que lo conocen ustedes también mejor que yo. Las tendencias, ¿no?, del tema portuario, la consolidación del eje de las rutas troncales, ¿no?, este-oeste, y la preponderancia de las rutas alimentadoras norte a sur. Eso de alguna manera viene cambiando el escenario, ¿no? Y generalmente todo el mundo habla de un puerto hub en Sudamérica, y bueno, hay que ver las tendencias del comercio cómo se están moviendo. Lo que dice, este es un estudio que hizo una consultora, si no me equivoco es para Colombia. Detectan pues que en realidad dos puertos que se considerarían como hub sería el puerto de Callao y el puerto chileno, ¿verdad? ¿No? Y los demás puertos, digamos, serían alimentadores, ¿no? Entonces, esa tendencia también se ve de la mano con el índice de competitividad logística. El Banco Mundial ha hecho un índice de percepción logística. En el último sondeo que ha hecho el año 2010, el Perú con 2.8 está ubicado en el puesto 67. Ese puesto significa, en relación a la última medición, que hemos descendido 8 posiciones. Pero no es que hayamos descendido porque hayamos obtenido un menor puntaje, sino porque el resto de economías han hecho, digamos, esfuerzos mayores y han tenido mejores puntajes. O sea, el desempeño del Perú no ha sido menor, sino que simplemente otras economías han hecho mayor performance. Y acá quisiera hacer una reflexión. La semana pasada nosotros estuvimos en Estados Unidos conjuntamente con funcionarios de la aduana y algunos operadores, y se les hacía la pregunta a la gente del Banco Mundial en una reunión que tuvimos, y le decían, ¿cuál es la gran... tenían una pregunta a los operadores privados, ¿no? Decían, el modelo peruano es un modelo que en su momento funcionó y ahora el Estado está, justamente en ese esfuerzo de tratar de reducir el costo logístico, está promoviendo un cambio estructural en cómo debe operar todo el sistema de comercio exterior. Justamente uno de esos grandes hitos fue la negociación del TLC con Estados Unidos, que nos obligaba a despachar la carga en 48 horas, y que eso de alguna manera cambió la configuración del despacho. Entonces, ese cambio en la configuración ha traído que estructuralmente todos nuestros operadores de comercio también pues, tengan que cambiar su manera de operar. Y entonces la reflexión que ellos hacían era, ¿cuál es la disyuntiva, ¿no? O el libre mercado resuelve todo, o el Estado debe intervenir. Entonces, ustedes saben, señores del Banco Mundial, ¿qué opinan? Y los señores del Banco Mundial decían, bueno, debe haber una mezcla de ambos factores. La lectura que yo tendría es, si uno deja que el libre mercado funciona, va a pasar esto. Perú va a seguir, digamos, incrementando su desempeño logístico, pero no lo va a hacer al ritmo que otros países sí lo pueden entender. Entonces, el Estado tiene que entrar, y yo me acuerdo de un dicho de un amigo costarricense que decía que el mercado o el libre mercado no endereza jorobados, ¿no? O sea, está bien hablar del libre mercado, pero cuando todos tienen las mismas condiciones. Entonces, cuando hay condiciones en el mercado que no son adecuadas, el gobierno tiene que tratar de intervenir para mejorar, por ejemplo, los temas de transparencia en los servicios, ¿no? La información que tengan los usuarios. Entonces, un poco lo que nosotros queríamos poner acá era este desempeño logístico, pero la gran lección es que no solamente basta que los propios operadores o anhelar que el libre mercado solucione todo, eso no lo es todo, sino que el gobierno también tiene que, de alguna manera, acelerar las reformas. Nosotros estimamos que en los próximos 5 años el Perú de nuevo puede volver a multiplicar su 5%. Entonces,
ese reto va a suponer que tengamos que acelerar aún más las reformas que se han emprendido, ¿no? Entonces, en el Doing Business, digamos, esta información el Perú no la comparte, pero bueno, es un indicador. Señala pues, que los tiempos de exportación son de 23 días, cuando en realidad esos tiempos, de acuerdo a algunos estudios, incluso con la aduana, se reducen a 7 o 8, ¿no? En el peor de los casos. Entonces, igual, en el caso del Perú, si bien es cierto que subió 7 posiciones respecto al año anterior, la lectura es la misma. O sea, pudo haber subido más, sí, pero lo que pasa es que no han habido cambios en la medida que otros países han venido implementando. Y acá también hay otro tema importante. En el último estudio que hizo el Instituto Peruano de Economía, señaló que la brecha en infraestructura para el Perú es de 37.760 millones de dólares, ¿no? De las cuales, digamos, lo que nos compete a nosotros sería el tema del transporte, que es el que representa el 37% en esa brecha de infraestructura, ¿no? Principalmente por el tema de puertos y redes de viajes, ¿no? Si bien es cierto que el gobierno en el último periodo ha hecho inversiones muy fuertes en el tema de infraestructura, como por ejemplo los CIRSA, y sobre todo el IRSA Sur, la carretera interoceánica con Brasil, donde el Perú ha invertido 2.000 millones de dólares, aún así todavía la infraestructura sigue siendo todavía insuficiente. Y entonces, cuando hablamos de la competitividad, hablamos un poco de la evolución que ha tenido el comercio exterior peruano, un crecimiento bastante importante en exportaciones, con una caída del año 2009 como fue para todo el mundo, y que se espera que este año nosotros lleguemos a los 32.000 millones de dólares, 32.000 millones, con lo que llegaríamos al mismo nivel del año 2008, ¿no? Entonces, acá, digamos, nosotros más o menos esperamos, como les había comentado, en el próximo periodo del año 2011 a 2015, el Perú vuelva a duplicar sus exportaciones, y sus importaciones. Entonces, y lo importante en esta lámina también es decir que no solamente crecimos en las exportaciones tradicionales, minerales, sino también en las no tradicionales, llegando en el año 2008 a exportar lo mismo que el Perú exportaba en el año 2003, 2002. O sea, en total las exportaciones peruanas, combinado tradicional y no tradicional, ya hoy día alcanzó, la exportación no tradicional alcanzó lo que el Perú había exportado en el año 2003, ¿no? Entonces, estas cifras son importantes porque a veces sucede, y eso fue lo que ha pasado acá en el Perú, que cuando creces demasiado, pues tu estructura no está preparada para un crecimiento tan grande. Y nosotros en el Estado, en los pronósticos que teníamos, no se tenía previsto precisamente que las exportaciones pudieran crecer. Entonces, eso nos ha generado algunos problemas de infraestructura, algunos problemas de operatividad que se están solucionando, pero que tratamos justamente de que se estabilicen con el tiempo y más bien seguimos impulsando las reformas, ¿no? Este es el tráfico de contenedores que movió el Perú el año pasado. Acá está sin contar la entrada en operación de Muelle Sur o Uruguay, ¿no? Lo que nos comentaban algunos funcionarios de Uruguay es que ya al mes pasado habían alcanzado la meta de contenedores del año siguiente. Entonces, eso de alguna manera también les ha generado a ellos algunos problemas en su operatividad. Pero como decía, es un tema de que a veces los pronósticos fallan y que bueno, o sea, es un buen pronóstico, ¿no? Que fallen a favor, ¿no? O sea, que el crecimiento del comercio nos esté superando y eso nos lleva justamente a ajustar nuestras estructuras. Este es el tema de la infraestructura portuaria. El Perú hasta hace 2 años no tenía transpórtico, hoy día ya cuenta con 8, ¿no? 6 en Uruguay, 2 en el puerto administrado por ENAPI, ¿no? El calado estaba en 10, hoy día se están haciendo los trabajos para que el calado aumente a 14, con lo que van a llegar a áreas mucho más grandes, ¿no? Y la longitud de los amarraderos prácticamente se ha triplicado, ¿no? Con la entrada en operaciones de
dual. Entonces, eso es un tema importantísimo para poder el tema del incremento de la competitividad. El índice de la calidad de la infraestructura, el Perú todavía es uno de los países más bajos de la región, ¿no? Y entonces, para ir abreviando, porque ya están diciendo que el tiempo es corto, ¿qué es lo que el gobierno peruano en conjunto, el Ministerio de Comercio Exterior en conjunto con los demás ministerios y otros organismos viene haciendo? Básicamente, optimizamos la gestión de servicios y procesos del Estado. Esto es lo que me parece que ya ellos han tratado con el tema de la ventanilla única de comercio, ¿no? Estamos tratando de desarrollar mecanismos de logística avanzada en origen y en destino, en países también de destino, ¿no? Como ya señaló la superintendenta Gloria Luque, se está trabajando en la agilización del espacio aduanero. Y eso es un tema muy importante, ¿no? La transparencia de los costos y servicios en la comunidad de comercio exterior. Hoy día, en verdad es bastante problemático poder hacer comparaciones porque cada uno tiene sus tarifas con diferentes conceptos. Cuando uno quiere medir o comparar es bien complicado. Entonces, justo el Ministerio de Transportes está trabajando una norma y ya está prepublicada para tratar de alguna manera que todos los operadores de comercio exterior puedan uniformizar conceptos y sacar una sola metodología, por decirlo de alguna manera, para que los usuarios puedan saber exactamente qué es lo que están pagando. Y una capacitación, todo el tema de buenas prácticas. En el tema de logística avanzada, por ejemplo, el Perú el próximo año está terminando su Plan Nacional de Logística, que básicamente va a terminar en un comité de logística y va a establecer una metodología de medición del costo logístico. El Perú tiene, para que ustedes tengan idea, más o menos 60 cadenas logísticas de comercio interno y externo, de las cuales 10 son cadenas de comercio exterior. Y para que vean un dato importante, hay una cadena que es la cadena de Hortaliza, donde está el espárrago, y el Perú es el primer exportador mundial de espárrago. Sin embargo, y uno podría pensar, oye, si el Perú es el primer exportador mundial de espárrago,